democrática. Este es un poco el esquema que quisiera plantearles. Entonces, como entrada, creo yo que la democracia por la que estamos atravesando, y no es un problema exclusivamente nacional, mexicano, puede tener una serie de desafíos y de retos que los podemos organizar de acuerdo a una serie de planteamientos. Es decir, hay retos desde fuera del sistema democrático y retos desde dentro del sistema democrático. Los retos que son externos pueden venir, en el planteamiento que hicieron hace algunos años Hofe y Schiller, pueden venir de arriba a abajo o de abajo a arriba, es decir, tienen diferente grado de llegar. Esto nada más como para ubicar, como un mapeo de ubicación. Por ejemplo, los retos desde fuera que tenemos, desde arriba, pues que tienen que ver con los poderes fácticos, con el cinismo de una clase política que no logra de alguna manera armonizarse con las demandas ciudadanas, con la pérdida de soberanía del Estado, con la incapacidad para resolver los asuntos fundamentales del sistema político, con el crimen organizado, con de alguna manera las amenazas y las incapacidades de un Estado, que lo vemos ahora, cada vez que pasa algún tipo de emergencia. Estaba leyendo hace algunos días, ahora es el sistema de salud. Entonces, el sistema de salud como parte del Estado mexicano estuvo, está todavía, pero estuvo hace unos días en una situación de emergencia, sometido a una presión terrible. Y ahí es donde surgen precisamente todas las expresiones de qué es lo que está faltando. Ustedes, ahora ya es nota de prensa, por ejemplo. Entonces, un sistema de salud que no está coordinado, que no tiene la infraestructura necesaria, que no tiene los apoyos suficientes, y si lo pasamos al ámbito científico sucede lo mismo, es decir, un sistema infrafinanciado, el sistema científico y tecnológico del país, en donde la inversión no llega ni al 0.04%, cuando la ley dice, de ciencia y tecnología, que debería ser el 1%. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica que no tengamos los laboratorios de punta, que hubieran detectado los virus a tiempo, hubieran hecho las pruebas y hubieran probablemente cambiado la estrategia de la emergencia. Bueno, este tipo de cosas que ya las estamos viendo todos los días cada vez que sucede una situación de este tipo. Ahora, retos desde abajo, pues tienen que ver con todo lo que es cultura política, ciudadanía, desigualdades sociales, conflictos étnicos, religiosos, situaciones de pobreza y desigualdad fundamentalmente. Y luego vienen los retos internos, ya propiamente del sistema, es decir, esta situación de mayorías inestables en los congresos, esta autonomía de los poderes regionales, por ejemplo, los poderes establecidos, o los niveles de poca transparencia y mucha corrupción, que lo vemos todos los días. Ayer tuvimos una nueva bocanada de lo que significó, para nadie es novedad, pero bueno, el que lo diga fulano y ahora que viene todo el proceso electoral, cómo se construyen los efectos, etcétera, etcétera. Es decir, cómo el conjunto, digamos, de los instrumentos y de los aparatos de la representación popular, partido, congresos, gobiernos, están sometidos, digamos, a una lógica que no es la lógica de consolidación, sino es la lógica de establecimiento de intereses particulares en el corto y en el mediano plazo. Digamos, esa es así como la tragedia más importante que podemos ver por el mundo. Una vez establecido, digamos, este conjunto de elementos, podríamos ir bordando sobre la primera parte, es decir, los tránsitos. El primer elemento de estos tránsitos es que hay que abandonar los planos de una explicación, digamos, en blanco y negro, de grandes contrastes, y entrar en una gama de múltiples detalles y grises para emplear estas metáforas pictóricas. Entonces, consideramos que los tránsitos democráticos
la figura, el concepto, la imagen de los tránsitos se ha agotado como un horizonte de explicación y que de alguna manera lo que antes veíamos como las preferencias valorativas, antes me refiero a hace 10, 15, 20 años probablemente, es decir, es mejor, por ejemplo, ahora estamos en otra situación, pero antes se pensaba como una forma hipotética cuando se estaba en las luchas democráticas tratando de ver cómo se transformaba el régimen. Es mejor que haya competencia electoral y alternancia en todos los niveles, se pensaba, porque esto llevará a tener mejores gobiernos. Bueno, esta situación ya no funciona como un concepto explicativo, entonces ahora tendríamos que analizar a partir del resultado, de los diseños, de las dinámicas institucionales, porque la pura alternancia no garantiza ya nada en términos democráticos, para ponerlo en suma. Un segundo elemento es que si la alternancia no garantiza nada en términos democráticos, la diferencia del color partidista de un gobierno tampoco representa necesariamente una distinción significativa. Me refiero a una distinción significativa a toda esta polémica en la que estamos entrando en estos días de qué tanto vale la pena ir a votar el próximo 5 de julio. La tesis es, si todos los partidos son iguales, entonces todos los partidos son igualmente malos, para ponerlo en esos términos, es decir, cojean del mismo palo por la corrupción, tienen problemas que no resuelven, hay casos en donde no están trabajando correctamente, sus gobiernos no expresan diferencias significativas, etcétera, etcétera, ¿no? O la otra tesis que dice no, ¿no es cierto? No todos los partidos son iguales, no todos los gobiernos, por supuesto, son iguales, hay diferencias y esas diferencias es importante rescatarlas y por tanto hay que ir a la cita electoral y hay que participar. Es una